Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que se encuentren súper bien. Hoy traemos un tema que a muchos de ustedes les ha estado robando el sueño y haciendo que sus corazones laten más rápido. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la pareja que ha cautivado a millones, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no vamos a hablar de cualquier cosa, vamos a explorar un rumor con mucho sabor a verdad, sobre cómo Can Yaman, nuestro apuesto protagonista de series, podría estar gritando su amor por Demet Özdemir en todos los idiomas. Sí, lo escucharon bien, en todos los idiomas. Prepárense para un viaje emocionante, lleno de romance, anécdotas y, por supuesto, mucho corazón. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es algo que trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno. ¿Recuerdan esa chispa que veíamos en Erkenci? Esa química era tan palpable, tan real, que era imposible no enamorarse de ellos como pareja, tanto en la ficción como, según muchos, en la vida real. Desde que compartieron créditos en esta exitosa serie turca, los rumores de un romance entre ellos no han cesado. Y aunque a veces se les ha visto distanciados, con otros romances y vidas propias, la conexión entre ellos parece ser de esas que no se apagan fácilmente. Hoy queremos explorar esa idea, ese pensamiento que ronda en la cabeza de muchos de sus fans. Está Can Yaman declarando su amor a Demet Özdemir en todos los idiomas. Vamos a desgranar las pistas, analizar las señales y, por qué no, soñar un poco juntos. La historia de Can y Demet es una de esas que nos recuerdan a los cuentos de hadas modernos. Ambos jóvenes talentosos, carismáticos y con una proyección internacional impresionante. Cuando trabajaron juntos, algo mágico sucedió. Sus miradas se cruzaban y el mundo se detenía. Sus diálogos estaban llenos de pasión, y cada gesto, cada caricia, se sentía auténtico. Es precisamente esa autenticidad lo que llevó a muchos a creer que lo que veíamos en pantalla era solo el reflejo de sentimientos reales. Tras el fin de Erkenci, las especulaciones sobre su relación se intensificaron. Hubo momentos en los que parecían inseparables, compartiendo eventos, viajando juntos, y sus interacciones en redes sociales eran seguidas con lupa. Luego las cosas se enfriaron un poco, cada uno siguió su camino, y vimos a Can Yaman en Italia, conquistando nuevas pantallas, y a Demet Özdemir continuando su carrera en Turquía, también con mucho éxito. Pero, ¿qué hace que la idea de que Can Yaman grite "te amo" a Demet Özdemir en todos los idiomas sea tan persistente? Creo que se debe a varios factores. Primero, la intensidad de su conexión inicial. Fue algo que impactó a la audiencia a nivel global. Las series turcas han ganado una popularidad increíble en todo el mundo, y la historia de amor de Can y Demet se convirtió en una de las más seguidas. Cada foto, cada me gusta o comentario en redes sociales era analizado por miles de fans en busca de confirmación de su amor. Segundo, Can Yaman es un hombre que no teme mostrar sus emociones. Es un apasionado, y eso lo sabemos por su forma de actuar y por sus declaraciones. Si él sintiera algo profundo por Demet, no sería de extrañar que lo expresara de forma contundente. Y aquí viene la parte divertida, que significa en todos los idiomas. Para mí esto no significa que Can Yaman se siente a aprender frases románticas en cada lengua para decírselas a Demet. No, creo que va más allá. Se trata de la universalidad del amor, de cómo los sentimientos verdaderos trascienden las barreras del idioma y la cultura. Can Yaman, con su creciente fama internacional, se ha convertido en un embajador de Turquía y de las historias que salen de allí. Cuando él habla de proyectos, de experiencias y de personas importantes en su vida, lo hace con esa energía que lo caracteriza. Si Demet Özdemir es esa persona especial, su amor por ella se manifestaría en cada palabra, en cada proyecto que la involucra indirectamente o en cada recuerdo que comparte. Pensemos en las entrevistas que ha dado Can Yaman, especialmente después de su éxito en Italia. Ha hablado de su vida, de sus aspiraciones, y a veces, las referencias a su pasado, a sus experiencias que lo formaron, inevitablemente nos llevan a pensar en las personas que fueron parte de esos momentos. Y es muy probable que Demet Özdemir sea una de ellas. Cuando él habla con esa pasión, con esa entrega, incluso en italiano o inglés, ¿quién puede asegurar que no hay una resonancia de ese "te amo" que siente? No lo dice con palabras literales en cada idioma,
sino con la fuerza de su presencia, con la energía que transmite al hablar de las cosas que le importan y muy probablemente Demet sigue siendo una de esas cosas. Además, consideremos la influencia de las redes sociales. Can Yaman tiene millones de seguidores en todo el mundo. Cada publicación suya es analizada por fans de distintas nacionalidades. Si él comparte una foto antigua, un recuerdo de la época de Erkencicus, o si reacciona a algo que Demet publica, esa acción se amplifica a nivel global. Los fans de Japón, de España, de Brasil, de Estados Unidos, todos lo ven y lo interpretan a su manera, alimentando esa idea de un amor que se expresa de forma universal. Es como si él, sin proponérselo, estuviera enviando mensajes de afecto a través de su figura pública, mensajes que son entendidos por personas de culturas y lenguas diversas. Pero seamos claros, esto es en gran medida una interpretación de los fans, impulsada por el cariño que le tienen a la pareja. Sin embargo, no podemos negar que hay bases para esta especulación. La forma en que se trataban en pantalla, la admiración mutua que han expresado en el pasado, y esa conexión que parecía tan genuina, dejan una huella imborrable. Y cuando un actor como Can Yaman, que es tan abierto y expresivo, se encuentra en el ojo público internacional, cada uno de sus gestos se magnifica. Imaginemos a Can Yaman en un set de filmación en Roma, hablando con un colega en italiano. Quizás el colega le pregunta sobre sus relaciones pasadas, o sobre sus amores más significativos. Y Can, con esa honestidad que lo caracteriza, podría mencionar a alguien, o describir un sentimiento, que inevitablemente nos remite a Demet. En ese momento no está diciendo te amo explícitamente, pero la resonancia de ese sentimiento está ahí, en la forma en que lo cuenta, en la nostalgia, en el cariño que puede evocar. Esa es mi interpretación de gritar te amo en todos los idiomas. No es una declaración literal en cada lengua, sino la manifestación de un sentimiento profundo que se filtra a través de su personalidad, de su carrera y de su interacción con el mundo. Piensen también en los proyectos. Si Can Yaman participara en algún proyecto que tenga alguna conexión con Demet, ya sea un recuerdo, una colaboración indirecta, o incluso si él mencionara su influencia en algún aspecto de su desarrollo como actor, eso sería otra forma de gritar te amo. Es la forma en que su amor, si es que aún existe o ha dejado una marca imborrable, se manifiesta en su vida pública, en su arte, en su camino. Es importante recordar que la vida de las celebridades es compleja. Lo que vemos es solo una pequeña parte de la realidad. Las relaciones evolucionan, cambian y a veces, lo que parecía eterno se transforma. Sin embargo, el impacto que una persona tiene en nuestras vidas rara vez desaparece por completo. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la huella que dejaron juntos es innegable. Es posible que su relación haya pasado por diferentes etapas, pero el cariño y la admiración mutua, al menos públicamente, siempre han estado presentes. Así que cuando decimos que Can Yaman grita te amo a Demet Özdemir en todos los idiomas, no estamos afirmando que haya una declaración formal y continua en cada lengua conocida. Estamos hablando de la reverberación de un sentimiento. Es la forma en que su afecto, su aprecio, o quizás ese amor que una vez compartieron, se manifiesta a través de su presencia en el escenario global. Es en la pasión con la que habla de su trabajo, en la forma en que se proyecta al mundo, en cada oportunidad que tiene de ser el mismo, que los fans detectan esa conexión. Y para millones de seguidores alrededor del mundo, esa conexión es un testimonio del amor que sienten por ellos como pareja. Para resumir, hemos explorado la persistente idea de que Can Yaman expresa su amor por Demet Özdemir de manera universal, sin importar el idioma. Hemos analizado cómo su química en Erkencicus generó expectativas, y cómo la personalidad apasionada de Can, sumada a su proyección internacional y a la influencia de las redes sociales, alimenta esta teoría. Mi interpretación es que no se trata de declaraciones literales en cada idioma, sino de cómo sus sentimientos, si aún existen o han dejado una marca significativa, se manifiestan en su forma de ser, en su carrera y en su interacción con el mundo. Es la universalidad del amor, que trasciende las barreras lingüísticas y culturales, y que sus fans perciben y celebran. Y hasta aquí nuestro recorrido por este fascinante tema. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman todavía siente algo especial por Demet? ¿Cómo interpretan ustedes esa idea de gritar te amo en todos los idiomas? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus propias teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son oro para nosotros.
Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle un buen like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Khan y de Met, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y mucho más corazón. Un abrazo enorme.